Ya con los abogados Humberto Abanto y Luciano López para que nos expliquen un poco sus distintos puntos de vista sobre el problema que involucra a la Junta Nacional de Justicia y a Patricia Benavides y al Ministerio Público y Delia Espinosa. Son dos abogados porque cada uno representa una postura distinta. El señor Abanto obviamente representa la postura de la señora Patricia Benavides y por lo tanto la de la Junta Nacional de Justicia. El señor Luciano López representa la postura a favor del Ministerio Público y de la señora Delia Espinosa. Muy buenas noches a ambos, ¿cómo están? Hemos quedado antes de empezar en que se sorteaban quién empezaba y van a tener los mismos tiempos. Así que vamos de frente con la primera pregunta. Lo primero que está cuestionado es la validez de la resolución de la Junta Nacional de Justicia que ordena reponer a la señora Patricia Benavides. Esta resolución tiene una sola firma del presidente y la notificación también ha tenido una serie de cuestionamientos porque decían que no había sido oficial, sino que había sido de parte. ¿Es válida la resolución y la notificación de la Junta? Esa es la primera pregunta. Señor Abanto. Bueno, desde mi punto de vista, la respuesta viene de manera sencilla en el artículo 150 de la Constitución, que dice que la Junta Nacional de Justicia es independiente y se rige por su ley orgánica. Es decir, en esa ley están las mayorías y el quórum y las mayorías necesarios para adoptar decisiones. Por lo tanto, hasta ahí el tema de la discusión que surge con la aplicación supletoria del artículo 213.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo General debería ser contrastada con la posición del Tribunal Constitucional en la resolución que dictó en el expediente 4084-2009, acción de amparo, en el que señala que para la supletoriedad, para la aplicación supletoria de las normas, debe vigilarse que no se restrinjan derechos, es decir, que no se aplique restrictivamente una norma. Le quiero pedir que trate de usar la menor cantidad de términos técnicos posibles. Lo que dice usted, para resumir, es que la norma de la Junta Nacional de Justicia dice que sí se puede emitir una resolución con una sola firma y que no se aplicaría la Ley de Procedimientos Administrativos. Preciso. La resolución ha sido adoptada con 6 votos y sobre eso no hay discusión. La notificación lleva solo la firma del presidente porque así lo manda el reglamento disciplinario. ¿Y por qué nadie ha visto las 6 firmas? Pero el señor presidente está informando eso y ninguno de los otros 5 miembros ha dicho que no hayan firmado. Solo hay uno que dijo que no asistió y no votó. Entonces el punto central va ahí. Pero no las pueden mostrar. Podrían mostrarlas, depende del presidente. Eso digamos, no lo decido yo. Pero el punto central que quería decir es aplicar el 213.5 para pretender una unanimidad de la totalidad de los miembros supone una restricción al derecho de la persona que está administrada en ese procedimiento. ¿Cuál es el artículo de la ley principal, la ley de la Junta, que dice que no se requiere unanimidad? La que establece los quórums y la votación que requiere 5 votos favorables. Ok, toca 4 segundos, le quedaron 3. Toca que responda a la misma pregunta el señor Luciano López. Bueno, en realidad, como este es un espacio en donde nos ve la ciudadanía, voy a tratar de ser lo más específico posible. Creo que en realidad nos estamos enredando en una serie de tecnicismos en los que la traducción para la población es la siguiente. Aquí, como se han manejado las cosas, se han manejado con una gran opacidad. ¿Por qué? Justamente por tu pregunta. Yo puedo comentarles ahorita, porque además, haciendo el disclaimer correspondiente, he conversado con la fiscal de la Nación en estos 2 días y he aceptado ver su demanda de amparo. Y por esa razón tengo conocimiento directo de que se han mandado 3 oficios a la Junta Nacional de Justicia justamente para que manden la resolución con las 6 firmas, porque como es de público conocimiento, hay uno de los miembros que dice que ha ocurrido un incidente. Pero ¿por qué usted dice que se requieren todas las firmas? Porque el señor Abanto ha dicho que en su opinión no se requieren porque no se aplica la ley de procedimiento general administrativo. Muy simple, porque la propia resolución de la Junta Nacional de Justicia aplica esa norma. Entonces aquí habría pues una suerte de contradicción, ¿no? ¿La ha aplicado en otros procedimientos? Mira, en realidad lo que creo que tenemos que analizar es esta resolución. Y en esta resolución ha aplicado justamente esta norma. De lo contrario no hubiera decretado la nulidad de oficio. Y de lo contrario no estaríamos discutiendo sobre la famosa unanimidad. Aquí el tema de fondo, como vuelvo a repetir, es que estamos en unos tecnicismos cuando en realidad hay una norma aplicada, hay esta situación y lo más grave es que acá hay una cuestión de confianza
vamos a permitir, y es lo que tiene que preguntarse la población, que una persona que tiene una serie de investigaciones fiscales por delitos muy graves y acusaciones constitucionales lidere la Fiscalía de la Nación? Creo que esa es una pregunta muy complicada en realidad. Pero de todos modos, la pregunta técnica, digamos, también es válida en la medida en que esto se va a resolver en un ambiente en el que se van a analizar las normas. Por eso le preguntaba, ¿para usted sí se aplica la norma? Para mí sí se aplica. Y no está de acuerdo. Exactamente. En realidad aquí no se ha trabajado de manera adecuada en ese tecnicismo porque se ha aplicado una norma justamente para declarar la nulidad. Ese es el gran problema. Vamos a la siguiente pregunta porque su tiempo ya concluyó. En el caso de que la resolución sea válida, se cuestiona también que es inejecutable. Es decir, que ya no hay cupo para la señora Benavides y que, estando afectado el derecho de otra señora que ya fue nombrada fiscal de la Nación, no podría haber dos fiscales de la Nación. En su opinión y de acuerdo al derecho, ¿a dónde iría la señora Benavides en caso de ejecutarse la resolución? En orden sencillo. El presupuesto del Ministerio Público contempla 9 asientos para fiscales, porque si no, no podría haber sitio para fiscales supremos transitorios. Por lo tanto, problema presupuestal no existe, se está tratando de inventar. Segundo, el punto central aquí es que la señora Benavides fue víctima de un atropello por parte de la anterior Junta Nacional de Justicia. Y como la decisión que tomaron es nula en la medida en que violaba los derechos de la señora Benavides, lo que corresponde es reponer las cosas al estado anterior. ¿Cuál era el estado anterior? Volvamos al momento en que ella era fiscal de la Nación, elegida por la Junta de Fiscales Supremos por 3 años. Hasta el 1 de julio podía ejercer su cargo. Eso se cortó. ¿Por qué asumió el señor Villena? El señor Villena asumió porque la señora estaba destituida ilegalmente. Y luego, ¿por qué se eligió a la señora Espinosa? Porque el plazo máximo de interinato había vencido en el caso del señor Villena. Es decir, cuando se produce una nulidad y se reponen las cosas al estado anterior, se anulan también los actos directamente de esa violación. Y eso es lo que ha hecho la Junta Nacional de Justicia. Al anularse los actos sucesivos, ¿cuestiona usted la validez de la elección de estas personas? No, lo que estoy diciendo es que la causa que originó esa elección dejó de existir. Por lo tanto, corresponde que quien estaba con mandato vigente retome su gestión y culmine su mandato, ¿no? Sí subrayo una cosa antes de salir de este tema, y es que creo que hay un error. La resolución no cita para nada el artículo 213.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Qué resolución, perdón? La resolución que repone a la señora Benavides. Cita la norma general, el artículo 10, pero ahí se tiene que combinar con el quórum y las votaciones de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, en su opinión, tendría que ser repuesta la señora en su cargo. Uy, se me acaba el tiempo. Pero creo que le interesa porque la respuesta es muy corta. Pero ya venció su plazo. No, eso es falso. Ella ¿No? tiene mandato vigente hasta el 1 de julio. Bueno, a lo que me refiero es, estamos en estos días. Pero es un acto que se tiene que cumplir como una reivindicación, ¿no? ¿Usted cree entonces que tendría que ir hasta el 1 de julio? La restitución integral es básica. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Qué pasa con la señora Benavides en el caso de que la resolución tuviera que ejecutarse, se decidiera al final, alguien va a decidir al final que es válida, ¿a dónde regresaría? Bueno, lo que sucede es que para mí, como bien lo ha mencionado Humberto, hay una serie de actos, decisiones tomadas por la Junta de Fiscales Supremos que por mandato de la Constitución es la competente para tomar estas decisiones. Como lo ha mencionado Humberto, es más, voy a seguir el hilo de su argumentación. Primero se designa a la señora Benavides, luego viene la decisión de la Junta Nacional de Justicia, la Junta de Fiscales Supremos otra vez toma un segundo acuerdo, nombra un interino, termina el periodo, como lo dice Humberto, y viene un tercer acuerdo. La pregunta acá es bastante clara y lo podemos mirar a la luz de la resolución. ¿Dónde en la resolución se ha dejado sin efecto los acuerdos de la Junta de Fiscales Supremos? No se dice absolutamente nada en la resolución sobre el particular. Y obviamente tendrían que haber razones expuestas de por qué. Por eso es que la pregunta que tú justamente le hiciste, Humberto, es clave. ¿Es ejecutable? Y para que la gente lo pueda entender, ¿qué es ejecutable? Ejecutable es que algo se puede cumplir o no. No es que a rajatabla las cosas siempre tienen que cumplirse como tal. ¿Por qué? Porque en Pero este es caso... cierto que hay asientos disponibles y que podría, por ejemplo, entrar
como fiscal suprema, ya que usted niega que pueda ser fiscal de la nación? Lo que pasa es que la respuesta es bastante simple. ¿A quién le compete decidir incluso eso? ¿Quién tiene que informar sobre eso? Ni siquiera es la señora Espinosa, es la Junta de Fiscales Supremos. Las especulaciones no las podemos hacer nosotros, tiene que hacerle el órgano competente. Y la Junta de Fiscales Supremos tendrá que decir si está o no está y habilitada o no. Lo cierto es, Sol, que como vuelvo a repetir, esta resolución justamente tiene un serio problema incluso de validez porque ni siquiera dice cómo así deja sin efecto acuerdos de la Junta de Fiscales Supremos. Y ese es el gran problema que tiene la resolución, porque ahorita, al momento de hacerla cumplir, y esa es la razón por la cual la señora Espinosa ha devuelto 3 veces para que le puedan informar la resolución y demás, porque ¿cómo cumple? Se acabó su tiempo. Dale. Se acabó su tiempo. Se cuestiona también de la decisión de la Junta que en el momento en que se decide esta nulidad de oficio hay 2 cosas que llaman la atención. Uno, que se pida un informe de parte cuando hay una nulidad de oficio, se supone que es un tema solo del tribunal que está decidiendo. Y 2, que había un proceso judicial iniciado por la señora Benavides y por lo tanto habría un abocamiento indebido. Es decir, la Constitución dice que nadie puede ver una causa que ya está viendo otro. ¿Qué puede decir respecto a esto? Puntual. Para empezar, el derecho a ser oído no está condicionado a que haya una actuación de oficio o una actuación a solicitud de parte. El derecho a ser oído está ahí para todos. La Junta Nacional de Justicia entendió que debía oír a las partes antes de tomar una decisión. ¿A la parte o a las partes? A la parte, pero no hay contraparte. Aquí la única persona que está en procedimiento es la señora Benavides. Nadie más. Pero están destituyendo a otra No fiscal se ha destituido a nadie. indirectamente. No hay destitución. No confundamos eso, Sol, disculpen. O sea, la están sacando de su puesto. Sigue siendo fiscal suprema. Pero permítame, por favor, desarrollar esto. Y en cuanto al asunto del supuesto proceso judicial, yo creo que aquí justamente, es importante que esté Luciano, que es especialista también en materia constitucional, el artículo 139 que se cita está en el capítulo del Poder Judicial, que tiene la característica de regular a la jurisdicción ordinaria dentro del Perú, que cierra en la Corte Suprema por mandato del artículo 141, que dice que en casación conoce la Corte Suprema en última y definitiva instancia los casos. Los procesos de amparo se desarrollan, si bien con jueces que el sistema ordinario presta al sistema de control constitucional, se desarrolla en un sistema que no es propiamente judicial y que tiene como órgano de clausura al Tribunal Constitucional. Es decir, son 2 jurisdicciones distintas, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional. Yo no puedo aplicar, vuelvo a decir lo que les dije del 213, no puedo aplicar extensivamente una norma que restringe derechos. Y agrego además que el propio Código Procesal Constitucional señala como una causal de improcedencia, que ha sido invocada por la jueza al resolver el caso, que se puede cesar o sustraer la materia. Es decir, ¿qué pasa si cesa la agresión? En este caso, la entidad agresora de los derechos de la señora Benavides cesó la agresión. El amparo tenía que decaer. Es así de sencillo, no hay un tema de abocamiento. Existía el amparo cuando ella... Pero vuelvo a decirle, no le puede aplicar usted por extensión la limitación que se pone para la jurisdicción ordinaria a la jurisdicción constitucional. Eso, vamos a ver qué opina el doctor Luciano López. ¿Hubo o no abocamiento indebido? Y es usual que en un procedimiento de oficio se escuche a una de las partes. Le agradezco, Humberto, porque Una de las justamente partes afectadas, ya que no son partes del proceso, sino afectadas. Justamente como especialista en temas constitucionales, yo puedo decir de que aquí más bien sí hubo abocamiento indebido y la prueba es la propia decisión de la jueza. ¿Por qué? Porque la sustracción de la materia, para que lo entienda la gente, es cuando si este vaso ya se rompió, ya no podemos hacer nada. Entonces el juez lo que dice es, bueno, yo ya no puedo hacer nada. Pero hay un supuesto... Me quitaron la materia de la discusión. Exactamente, yo ya no tengo, ya no hay cosa que tenga que resolver. Sin embargo, en términos constitucionales hay una figura que se llama la sustracción de la materia excepcional. Traducción al español, cuando el juez dice, oye, por más que yo no puedo hacer nada, sin embargo, yo soy el referí y veo que acá hay un problema constitucional y se pronuncia. En este caso, la jueza no ha dicho nada sobre el tema. Más bien, desde mi punto de vista como especialista, lo que yo veo es que el solo hecho que la jueza haya dicho, bueno, si acá hay un órgano que ha tomado una decisión de restituirla, yo no veo acá problemas constitucionales y vayan y discutan en otro lado. Pero más allá de que la jueza, es una jueza Ana Osorio, que ya dijo, bueno, yo ya no veo nada acá,
al decir ella, yo ya no veo nada, reafirma que estaba viendo algo. De hecho, salió un video que decía la misma señora Benavides que efectivamente ella había llevado. El argumento de la señora Benavides a través del señor Abanto es, sí, había un amparo, pero son dos vías diferentes y no se aplica el evocamiento indebido. Y la pregunta hacia usted es esa, ¿para usted sí se aplica o no? Al contrario, es decir, para mí sí se aplica el evocamiento indebido, porque justamente ella lo que está diciendo es, esto es una cuestión que se ha resuelto allá. Yo, si viera términos constitucionales o violaciones constitucionales, me hubiera podido pronunciar. Pero además hay un tema que es bastante claro del evocamiento indebido, porque lo que justamente tú has mencionado es, había una persona afectada. En el caso Falconi, justamente el tribunal permitió que se incluya al señor Thornberry y a la Junta Nacional de Justicia, porque lo que decidan les iba a afectar. Si bien este es un procedimiento donde no iba a incluir a alguien, en realidad la señora Espinosa es afectada y la Junta de Fiscales Supremos también. Cierre. Sí. ¿Qué va a pasar ahora y quién tiene que decidir? Ese qué va a pasar ahora tiene que usted resumir todas las acciones que hay pendientes y quién tendría que decidir para usted, señor Abanto. Una sola respuesta sencilla, Sol, fíjese. Las órdenes en una sociedad, dadas por órganos competentes en una sociedad civilizada, se cumplen. Se discuten luego en el Tribunal Constitucional o en el Juzgado Contencioso Administrativo, si así lo desean. Pero lo que no puede pasar es que alguien diga, para mí es inejecutable, para mí es inválida, para mí no me han notificado. Puntual y sencillo. ¿Quién decide al final eso? Eso lo tendrán que decidir. Ellos han interpuesto un amparo, lo decidirá en última y definitiva instancia el Tribunal Constitucional. Pero por ahora se tiene que cumplir. Y pongo como ejemplo el caso de la señora Benavides. La señora Benavides y su defensa entendíamos que era víctima de un atropello incalificable. Sin embargo, la señora se levantó y se fue cuando vino la orden de su destitución. No hizo una pijamada, no convocó a ninguna reunión, ni despidió a nadie porque no le expresó su solidaridad. Lo que hizo fue levantarse e irse, poner los recursos y ha ganado. Lo que corresponde es cumplir la orden. Una pregunta de curiosidad que tiene que ver con eso. Los actos para cumplirse tienen que ser formalmente correctos, los actos que dependen de formalidad. ¿No le parece que la ciudadanía tiene por lo menos derecho a ver la resolución con todas las firmas o no? Pero si la resolución la han visto. Lo que pasa es que estamos discutiendo un asunto que es jesuítico. O sea, alguno de los otros 5 miembros de la Junta Nacional de Justicia ha dicho yo no he votado, solamente yo que no asistió. No han dicho nada, eso es Por cierto eso. Y es un misterio. No, no es un Luciano misterio. López, es un misterio. Que No, no diga nada. por Dios, hombre, le parece un misterio Señor a usted. Luciano López, lo que ha dicho el señor Abanto es cierto. Las cosas se cumplen o se cuestionan de manera legal. ¿Qué cosa va a hacer el Ministerio Público o la señora Delia Espinosa? Y digo el Ministerio Público porque en realidad es la Junta de Fiscales que apoya la posición de la señora Delia Espinosa. Un minuto. ¿Y qué acciones hay ahorita pendientes? Claro, yo creo que hay que manejar las cosas por cuerdas separadas, aunque están vinculados, porque una cuestión la tiene que decidir la Junta de Fiscales Supremos, que a la vista está que tiene que llevar el caso al Tribunal Constitucional, pero es la decisión de la Junta de Fiscales Supremos. La señora Espinosa está iniciando un amparo, pero también a nivel institucional, aquí el detalle es el siguiente: la resolución que ha emitido la Junta Nacional de Justicia, cuando veamos que tiene 6, todo pronunciamiento administrativo se tiene que cumplir, se tiene que ejecutar procedimentalmente. Lo que ha hecho el señor Ríos es publicar un comunicado. Con un comunicado no se hace la ejecución de un acto administrativo, eso lo dice la propia ley. Entonces tendría que iniciarse un procedimiento administrativo de ejecución. Es más, mira, la señora Benavides ha recurrido a la Policía Nacional. Yo acabo de ver ahorita que se acaba de salir en Twitter un comunicado de la policía aclarando este tema, pero que reconoce que efectivamente ha tramitado un documento de ella. Yo cierro esto. Aquí en realidad no hay una lucha de dos bandos. En realidad aquí lo que hay es la defensa de una institucionalidad, porque no se puede permitir que gente investigada tome el Ministerio Público. Muchísimas gracias a ambos. Como ven, es un tema complejo. Nos hubiera gustado conversarlo más y Sí, sobre todo que sea más simple para la ciudadanía. Pero una cosa sí les digo a ambos, los ciudadanos tenemos derecho a tener más paz y que las cosas se comprendan, se entiendan y se lleven por el cauce del derecho para poder confiar en las instituciones. Esperamos sinceramente que esto sea llevado siempre de acuerdo a derecho y de acuerdo a ley.